¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Recién conecto el micrófono. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuevamente la clase de hoy. Antes de empezar, lo único que les quiero confirmar es que tenemos guía nueva. Tenemos guía nueva, así que por favor vayan descargándola. Allí creo que ya la están compartiendo. Yo la compartí por Telegram. Por Telegram, sí. Ahí la dejé en el Sí, chat por las dudas. Yo la compartí por Telegram, pero ahí creo que la tutora la está compartiendo por el chat para que sea un poquito más fácil acceder, ¿no? Así que todo muy sencillo para empezar. Bien, ¿en qué quedamos? Nosotros ayer habíamos comenzado, y creo que hicimos bastante, ¿no? Sobre la clase string, ¿no? La que trabaja toda esta clase es la que apadrina todo lo que son los caracteres, ¿no? El tratamiento de caracteres. Hicimos también algunos ejercicios. Creo que anteriormente habíamos trabajado con la clase matemática y trabajamos con algunos métodos, algunos objetos y métodos de la clase matemática, sobre todo random. Después seguimos con string. Ayer vimos algunos ejemplos de string, vimos algunos casos en donde se utiliza, ¿no es cierto?, algunos métodos especiales para encontrar una palabra dentro de una frase, para verificar en qué posición está un cierto carácter, si la palabra existe o no, qué dimensión tiene el string. Hicimos algunos ejemplos en donde, por ejemplo, aplicamos algunos métodos para encontrar si una palabra era palíndromo. Creo que eso fue lo último que hicimos. Bien, gente, vamos a la guía nueva. Y en la guía nueva, bueno, ahí subí un resumen. Voy a, ya que les saludé a todos, voy a cerrar un ratito la cámara porque tengo un poco ancho de banda y no se escucha el video un poco robotizado después. Bien, ahora continuando, ¿no es cierto? Lo que les decía es que subí un resumen de los métodos más importantes con los que trabajamos ayer con la clase string. Métodos que se utilizan siempre de la clase string, que no se van a poder salvar de esos, son tu lowercase y tu uppercase. Acá justo que estoy repasando antes de empezar. Efectivamente, esos se utilizan bastante porque con esos métodos nos aseguramos de que el usuario ingresó bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, una contraseña toda en minúscula, ¿no? Y chequear para que la base de datos después no me dé inconsistencia. Como dice ahí el resumen, ¿no es cierto? Existen más métodos aparte de los que están allí nombrados, como el uppercase, lowercase, add, etc., ¿no? Hay mucho más. Nosotros simplemente estamos trabajando con lo más sencillo. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios. Si me fijo aquí, estoy fijándome en la página 4 de la guía que subí hoy. Ahí tenemos ciertos los ejercicios. Anterior está el resumen teórico. Y hicimos el ejercicio 48, que era ingresar nombre por teclado hasta que se cargue la palabra fin. Después el 49 habla igual al anterior, que había que hacer indiferencia, ¿no? Si la palabra fin estaba en mayúscula, etc. Eso también lo hemos hecho. Buscar el ejercicio 50 también lo terminamos, que era buscar una palabra dentro de una frase y revisar, ¿no es cierto?, si existía y en qué posición estaba. El ejercicio 51 creo que es el último, que es el de los palíndromos famosos, ¿no? Picúa. ¿Y qué más nos queda? Bueno, el 52, nos falta entonces terminar con el 52, el 54. Hola. Hola, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, gracias, por favor. ¿Querés consultar algo? No, era para más o menos saber si se me escucha. No se escuchan, por eso te pregunto si querés consultar algo, si no hay ningún inconveniente. Bien. ¿Qué nos quedamos nosotros? Bueno, vamos a continuar, ¿no es cierto? Nos queda un par de ejercicios nada más de string y ya después arrancamos con formulario.
formulario es bastante heavy porque una de las utilizaciones más, más solicitadas de lo que es JavaScript, uno dentro de varias cosas, ¿no? Una de los rubros en donde más se utiliza JavaScript es dentro de los formularios propiamente dicho. Así que por esa razón el tema de formularios es denso. Tiene muchos métodos, a su vez los formularios vieron que tenían distintos tipos de campos, texto, botones, combo box, checkbox, radio button, etc. Tenían muchos detallecitos dentro de los formularios. Y JavaScript no es la excepción. Tiene para cada uno de esos objetos o elementos que tenemos en los formularios, tenemos a su vez varios métodos que tenemos que aprender a utilizar. Como les decía, vamos a ver que en formularios donde brilla por su presencia, donde se destaca, ¿no es cierto?, se luce JavaScript prácticamente. Cuando trabajamos con un sistema web en donde el usuario interactúa con la página, generalmente el formulario es donde aparece, y si aparece un formulario aparece JavaScript. O sea, va de la mano JavaScript con el formulario. Si bien se utiliza para muchas cosas más, pero en donde más evidente está siempre es en los formularios, entre otras cosas. Por ejemplo, también se utiliza para dimensionar ventanas, etc. Pero para lo que más se utiliza dentro de lo que es un diseño, un sistema, por ejemplo, un sistema web, olvídate que es formulario. Bien, ya falta poquito porque entremos en los formularios. Vamos a continuar con el ejercicio 52. A ver, me fijo si estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. En el ejercicio 52, cierro esto. Nuevo archivo. Ejercicio de JavaScript 52. Ejercicio, creo que lo pone así. .html. Allí tenemos el ejercicio 52 de JavaScript. ¿Cierto? Tenemos una estructura básica HTML, tenemos una etiqueta strict básica y allí en un comentario ponemos, ¿no es cierto?, el enunciado para saber de qué se trata. Bien, ¿qué dice este ejercicio 52? Nos pide lo siguiente: realizar un programa que permite crear una dirección de mail e implementar una función, ojo, pide una función, que verifique si el string que tiene cargado el carácter arroba. Es decir, en otras palabras, verifique si efectivamente es una dirección de email. No existe una dirección de email sin un arroba, ¿no? Porque ¿a qué se debe que el arroba se utilice en las direcciones de email? Muchas veces algunos se pueden preguntar, ¿no? Tiene que ver con que arroba en inglés significa, o sea, el nombre de arroba en inglés es at, significa at, que es en inglés, es en un lugar determinado, ¿no? Es para posicionarse dentro de un lugar determinado. Entonces, at sería la traducción de arroba, y por esa razón es como una forma abreviada de decir la dirección de email está dentro de una dirección web determinada, de un dominio web determinado. Por eso es que se utiliza el arroba. Bien, entonces ya sabemos entonces por qué usamos el arroba en un email. Ahora, bien, cuando tenemos una dirección email tenemos que destacar que si no tiene un arroba no es una dirección de email válida. Si bien, más allá de que tenga una arroba, una dirección de email, hay otros detalles que tenemos que chequear. Por ejemplo, que sea un dominio, que esté dentro de un dominio. Vamos a ver que hay formas mucho más seguras de verificar que una dirección sea válida, una dirección de email sea válida, pero de momento lo más simple es chequear justamente que si el usuario ingresó un arroba está todo ok. Si no, bueno, no, fíjate lo que escribís. Bueno, entonces nos dice así el ejercicio: realiza un programita que permite una carga de una dirección email y luego implementar una función que verifique si el string tiene cargado el carácter arroba. Bueno, nosotros en JavaScript habíamos visto que dentro de la clase string, ¿no es cierto?, teníamos un comando, teníamos, ¿no es cierto?, ¿cómo le podría decir? Teníamos, ¿no es cierto?, un método, no me salía la palabra, teníamos un método
que nos permitía, ¿no es cierto?, verificar si existía dentro de una cadena de carácter determinada, ¿no es cierto?, una en cierta palabra, ¿no? Entonces, podríamos, ¿no es cierto?, de cierta manera, si le preguntamos en qué lugar está cierto tema particular, nos va a indicar un -1 si no estaba, y nos indicaba de 0 hasta el número que corresponda el índice de la posición en donde está cierto carácter, cierta subcadena, ¿no? Eso era lo último que vimos, creo. Así que existe un método particular dentro de los objetos de la clase string que nos permite, ¿no es cierto?, verificar que una cadena de carácter, una palabra, hablando mal y pronto, esté dentro de una frase. Así que vamos a probar el tema, ¿no? Pero acá nos pide funciones. De momento vamos a probar de manera directa y fácil, directa, ¿no es cierto? No nos vamos a enliar mucho con las funciones. Cómo encontrar o verificar que una palabra sea una cadena de texto, sea un email. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es crear una variable que se llame email y le vamos a pedir al usuario que ingrese por consola una dirección de email. Entonces decimos a través de prompt ingrese una dirección de email. Bueno, allí le estoy diciendo al usuario que ingrese una dirección de email. Bien, después, acto seguido, lo que voy a hacer es, fíjense, allí en la variable email, lo que estoy guardando es lo que el usuario ingresa por teclado, ¿no?, a través del prompt. Y después, acto seguido, lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, en una variable auxiliar llamada posición, o pos, simplemente pos le voy a llamar a esa variable, pos de posición, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a verificar si dentro, ¿no es cierto?, voy a preguntar a través del método que es indexOf, si existe el carácter arroba, ¿no? Entonces voy a decir que email, que es la variable que contiene lo que ingresó el usuario, punto indexOf, y le pregunto allí, bueno, no me escribió indexOf, le voy a preguntar si existe el carácter arroba. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si el usuario ingresa, ¿no es cierto?, una dirección de email válida, va a tener una arroba. Y yo chequeo dentro de eso que ingresó el usuario, si dentro de toda esa cadena de texto existe una arroba. Si existe, este método que se llama indexOf me va a devolver, ¿no es cierto?, la posición dentro del string, de la cadena de texto, donde está ese arroba. Si me devuelve un -1, me está diciendo, ojo, acá no está ese carácter. Bien, entonces lo que voy a hacer acá, simplemente no estoy creando nada de función ni nada. Simplemente estoy haciendo una cosa básica. Vamos con un document. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Sí, te O sea, escucho. para entender más o menos, o sea, el email.indexOf básicamente me va a tirar 1 o -1 dependiendo de si tiene o no tiene la arroba. ¿Entendí así? Te va a tirar -1 si no existe la arroba dentro de lo que ingresó el usuario. Ok. O si no, te va a tirar el número de la posición en donde está el arroba. Ok, o sea, y la tiraría un número diciendo como tal número, tal posición de la arroba, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Entiendo. ahí termino Ok, de hacer el ejemplo y lo vas a entender mejor. ok, ok. Bueno, repito qué es lo que estoy haciendo. Simplemente acá estoy creando una variable que se llama email y cargo a través del teclado, con el prompt, una dirección de email que va a ingresar el usuario. Luego creo una variable auxiliar que se llama pos, que va a guardar la posición en donde está el arroba dentro del texto que ingresó el usuario. Para saber en qué posición está el arroba, lo que hago es, dentro del email que ingresó el usuario, que es un texto en realidad, busco el índice en donde está el carácter arroba. Entonces, ahora lo que voy a imprimir acá, vamos a ver qué está sucediendo. Voy a imprimir la posición, la variable pos, esa famosa, la voy a imprimir para ver qué está pasando. Entonces corro esto. Corro con el GoLib.
Puesto y pongo, por ejemplo, sromero@iva.edu. Esa es mi dirección de email. Entonces, yo acá, si me fijo, eso es lo que estoy cargando, es una dirección de email, ¿no? Y si verificamos este texto que yo le estoy cargando, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe una arroba en donde, en la posición 8. ¿Está? Pero tengan en cuenta que como la clase string considera que el objeto string que uno ingresa es como un arreglo de caracteres y la posición se cuenta desde 0. Entonces estaría, ¿no es cierto?, en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición, en el 7. Si esto fuese todo un arreglo, estaría en la posición 7 la arroba. Aceptamos y efectivamente ven que allí me dice 7. ¿Por qué me dio un 7? Y bueno, porque el método indexOf lo que devuelve es la posición dentro del string en donde está el carácter arroba. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, voy a meter nuevamente otro email, pero esta vez voy a meter cualquiera, que no es un email, ¿cierto? Esto no es un email. Entonces acá no hay ninguna arroba. Entonces chequeo acá, ¿qué me devolvió? -1. Si me devuelve un -1, quiere decir que no hay nada, no existe el carácter arroba. En realidad no me está diciendo que no es un email, me está diciendo que el carácter arroba no está dentro de lo que el usuario ingresó. Si yo escribo ahora, por ejemplo, casa@easy.com.ar, aceptar, y ven, allí me salió un 4. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un carácter arroba en lo que ingresó el usuario. Bien, hasta ahí estamos probando y vemos que está funcionando todo esto, ¿no? Que el usuario ingresa un email, chequeo dentro de lo que ingresó el usuario si existe una arroba, y si la posición es diferente de -1, quiere decir que está. Si la posición me da -1, quiere decir que no hay ninguna arroba ingresada. Bien, hasta ahí estamos todo bien. Así que lo que vamos a hacer nosotros es crear, ¿no es cierto?, una función ahora. Esto era simplemente un breve repaso de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto sería hacerlo de manera así imperativa, es decir, hace esto, chequea y termina el programa. No, pero necesitamos crear una función que uno le pase una palabra, chequee la función si esa palabra es un email, contiene una arroba, y que devuelva, ¿no es cierto?, ok, es una función, es un email, o no, no es un email. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a crear, antes de hacer todo esto, acá arriba, vamos a crear una función, ¿cierto? Chequear email, vamos a llamarle así a la función, chequear el email, y va a recibir como parámetro un email, por darle un nombre, ¿no? Va a recibir un email, esta función, y lo que va a hacer es, este parámetro va a revisar si efectivamente tiene en su interior una arroba. Entonces decimos posición, creamos una variable que se llame posición, pos va a ser igual a email, que es lo que ingresa el usuario, punto index of arroba. Es decir, el usuario ingresa un email, se chequea si existe una arroba y se guarda la posición en donde está esa arroba. Y ahora preguntamos, si pos es diferente a -1, entonces lo que vamos a decir es, dentro de un mensaje, document.write, el email ingresado es válido. Por ejemplo, podemos decir eso. Y si no, else, podríamos decir con un document write, acá lo que hacemos es reciclamos código. El email ingresado es
inválido. Es decir, no contiene una arroba, ¿no? Vamos a poner, no contiene un arroba. Bueno, entonces, esta sería la función. ¿Qué hacemos dentro de esta función? Recibe un email con parámetro, chequeamos si tiene una arroba ese email y guardamos la posición en donde está ese arroba. Si la posición es diferente a -1, quiere decir que existe la arroba. Entonces el email ingresado es válido. Si la posición de esa arroba es -1, entonces no es un email válido. Bueno, ahí estaría, ¿no es cierto?, la función chequear email. Bien, hasta ahí está la función, ¿no es cierto? Le ponemos un punto y coma acá para cerrar el if. Ahora volvemos abajo y le pedimos al usuario, olvidémonos de la función un ratito. Esto podemos borrar, porque no lo vamos a usar. Le pedimos al usuario que ingrese, acá corrijo esto, que ingrese una dirección de email. Bien, ahí le ingresó y quedó guardado acá en esta variable que se llama email. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta función que creamos, que se llama chequear email. Entonces ponemos acá chequear email y le pasamos como parámetro este email que ingresó el usuario. Bien, esta función automáticamente va a chequear lo que ingresó el usuario. Si el usuario ingresó un email como la gente, va a avisar, y si no, también va a informar el error. Allí ya podemos correr el programa, ¿no? Entonces, vamos aquí. Vamos nuevamente, ingreso una dirección de email, por ejemplo, sergio@gmail.com. Entonces, el email realizado es válido. Como ven, ahí está funcionando. Ponemos otra cosa. Y no contiene una arroba. El email ingresado es inválido. ¿Ven? Entonces, quiere decir que perfectamente esta función está, valga la redundancia, funcionando todo ok. Está devolviendo lo que tiene que hacer. Es decir, aquí simplemente ingreso la dirección de email. Y acá utilizo, en la línea 32, utilizo el parámetro email que ingresó el usuario. Lo mando a la función y dentro de la función se hace todo el chequeo del email, si es válido o no. No se hace nada acá. Por eso, digamos de esta manera, entonces estaría correcto el ejercicio, ¿no? Que teníamos que hacer un programa que permita cargar una dirección de email e implemente una función que verifique si el string que tiene cargado contiene el carácter arrow. Bueno, allí tendríamos una funcioncita. Esta función es bastante útil porque después lo que vamos a hacer es que se utiliza esto en el chequeo, ¿no? Cuando estemos cargando un formulario, si el usuario ingresó o no un email. Es una forma, una de las tantas formas de filtrar de que meta bien los datos. Por allí lo más útil de esta función, así como esta, es una función meramente didáctica, ¿no? Que imprime un mensaje o no imprime el mensaje. Podríamos hacer una función que en vez de que imprima un mensaje, simplemente sea una función booleana, devuelva un true o un false. Entonces de esa manera me es más útil la función. Simplemente yo metiéndole un parámetro, si es distinto de -1 me devuelve un true, y si no me devolvería un false. Entonces de esa manera yo utilizo la función para chequeos nada más, no para que me imprima mensajes, ¿cierto? Entonces de esta manera me sería un poquito más útil la función. Pero aquí, como es meramente didáctico, o sea, como para aprender y repasar un poquito el tema de funciones que habíamos visto anteriormente, lo estamos implementando de esta manera. ¿Está? Bueno, entonces, gente, tendríamos resuelto de esa manera el ejercicio 52. ¿Qué métodos propios de la clase string estamos utilizando? Este que está aquí es el index of. Recuerden que el index of siempre me devuelve, si yo le pregunto por cierto carácter, ¿no es cierto?, chequea dentro del string, de la cadena de texto, dónde está ese carácter. Si existe, te devuelve la posición, y si no existe, te devuelve un -1. Así de simple. Bien. Bueno, vamos a
ver con qué continuamos. Ejercicio 52 era este. Vamos con el ejercicio 53. Bien. Vamos con el ejercicio 53. Ejercicio de JavaScript 53.html. Recuerden que este ejercicio yo lo tengo disponible. No los subo a todos de momento. Cuando terminemos todo el curso los voy a subir para que los tengan de referencia. Pero si mientras ustedes están repasando y bueno, lo pueden ir viendo en el video, pueden ver el código en el video y lo pueden copiar, ¿no? Pero si necesitan por allí el código particular, por ejemplo, profe, el número 40 no me anda, qué sé yo, me puede pasar el código, me lo piden por Telegram y se los acerco. Pero les digo, o sea, de momento, como para que ustedes incentivarlos a que ustedes codifiquen ustedes mismos los programas, no lo estoy pasando. Pero no quita de que si les hace falta, se los puedo acercar por Telegram. Bueno, creamos acá el string, perdón, el script. Y vamos a... Una consulta. Sí, decime. Porque yo hice, digamos, lo codifiqué igual que usted, pero cuando le pongo el signo de interrogación y el igual, no me lo toma, me da como si fuera al revés. Digamos, le puse el igual como si fuera invertir el if, que si es igual a -1, ahí A no ver. encuentra como... Para un segundito porque me estás... Para que vemos el código nuevamente. 52. Bueno, acá tengo el código nuevamente, lo estás viendo en pantalla. Sí, sí. Vos acá lo hiciste distinto. Digamos, ahora le sí, pero si yo lo pongo así como está, como puso usted, no me lo representa, digamos, no me lo toma como válido. Es el signo de interrogación con el igual. Le puse igual y ahí, digamos, ahora estoy haciendo al revés. Si es igual a -1, le pone que es no válido el mail. La leyenda puso al revés, porque no me Claro, toma válido. lo que pasa es que vos estás invirtiendo la condición. Vos estás Sí. Yendo por el camino falso. O sea, es decir, si no hay arroba, lo que vos te estás fijando en lo negativo, en el vaso medio vacío te estás fijando. Si no hay arroba, entonces el email es inválido. Esto es lo que estás buscando. Vos estás buscando esto. No está mal, ¿eh? O sea, es otra forma de renegar, o sea, sirve. Sí, por Lo eso importante es que... no me lo reconocía, le ponía la arroba y me lo hacía invertido, la leyenda. Cuando lo puse así, que Fíjate sea igual, si y me lo pusiste... fíjate si pusiste las comillas. A veces uno se olvida de poner las comillas porque es un carácter, ¿no? Está chequeando los caracteres. No, sí, lo puse, está igual, todo igual, solo que no me tomó el signo de interrogación y el igual no me lo tomó, entonces, pero bueno, lo hice al revés y es lo mismo, solo que está invertido. Como dice, la pregunta salta ¿Sabe? al revés. Sí, te digo, sabe que puede ser también, a veces suele dar error que el menos está pegado al igual. ¿Ves? Que yo le dejé un espacio ahí. A veces cuando está pegado te quiere dar error. A veces, ¿no? Me ha pasado. No, pues lo Cuando comentaba está que no cuando me lo tomaba, nada más. Ahora después lo pruebo. bueno, pero ahora te funciona. Sí, ahora sí. Ok. Es raro, te digo la verdad. Pero bueno, puede pasar. Otra cosa. Apagate el GoLib cuando estás codificando. ¿Ves? Yo ahí lo tenía prendido. Apagate el GoLib y codifica. Después prenderlo. Porque a mí me pasa, ayer renegué un montón. Justamente es porque lo tenés que codificar cuando está apagado. No cuando está prendido y ahí te quiere dar error el GoLib. Pero bueno, también puede ser eso, ¿no? Es un detalle para que tengas en cuenta. A veces está todo bien el código, pero el que te está haciendo conflicto, como me pasaba ayer, es el GoLib. Capaz. Bien. Sí. Perfecto, gracias, entonces. Bueno,
Entonces vamos como habíamos estado. 53, ¿qué nos decía el 53? 53 tiene varios ítems, varias partes, ¿no? Para resolver. Vamos a ir viendo a ver qué podemos hacer. Dice el ejercicio 53, cargar un string por teclado. O sea, de momento todo lo hacemos por teclado. Tengan en cuenta, y siempre quiero hacer hincapié en esto, que la información después, esta información, generalmente no va a llegar por teclado. No es que el usuario va a ingresar todo. Es muy probable que venga desde una API, desde una base de datos, etcétera, ¿no? Y yo, esa información que llega a través de una base de datos, yo la tenga que trabajar a través del código. Es decir, ahora, a modo didáctico, todo lo ingresamos por teclado. Pero tengan en cuenta que más adelante esto va a venir seguramente y muy probablemente desde una base de datos. Bueno, cargar un string por teclado e implementar las siguientes funciones. Imprimir la primera mitad de los caracteres de la cadena. Bárbaro. Pidió interesante, ¿no? Imprimir la primera mitad de los caracteres de la cadena. Bien, ¿qué más? Imprimir el último carácter. Ah, bien. Tercero, imprimirlo en forma inversa. D, imprimir cada carácter del string separado por un guión. Y E, imprimir la cantidad de vocales almacenadas. Me duele leer todos estos enunciados porque generalmente te dicen, si llegas a hacer solamente, de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ítems, ¿no? De acá tienen que hacer por lo menos 3 bien. De acá por lo menos tienen que hacer 3 bien para pasar a la segunda instancia evaluativa. ¿Está? Así que voy a dejarles unos 5 minutitos a ver si pueden plantear ustedes el problema y si pueden hacer por lo menos 1, no les digo los 3, mínimamente tienen que hacer 3 para poder pasar a la siguiente evaluación. Pero bueno, con que hagan 1 está bien. Les doy unos minutos para que planteen alguno de estos y después los empezamos a hacer todos punto por punto. Bien, gente, ya pasó unos minutos. ¿Alguien pudo plantear alguno de los ítems? ¿Alguien pudo hacer alguno, aunque sea? Si no, no hay problema. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Vamos a empezar a resolverlo. No son imposibles. Asustan un poquito cuando uno los ve. Imagínense en un examen, ¿no es cierto?, de actitud técnica. Pero la realidad es lo siguiente. Son métodos que hay que implementar, ¿no es cierto?, en función a lo que el usuario ingrese. Carga un texto y nosotros de allí, de ese texto, por ejemplo, tenemos que imprimir solamente la mitad, ver cuántas vocales tiene, cuál es la última letra que imprimió, que ingresó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, no lo vamos a codificar como funciones en primera instancia. Vamos a analizar paso por paso, ¿no es cierto?, los distintos ítems y después los transformamos en funciones. Siempre que ustedes tienen que trabajar con funciones, primero analícenlo al script como si fuera, ¿no es cierto?, un programita básico estructurado, ¿no? Sencillo, sin necesidad de funciones. Luego implementen la función, porque la función ya la implementamos cuando ya conocemos qué tenemos que codificar. Si no sabemos todavía qué tenemos que codificar, no implementen la función. Primero analicen el algoritmo que tienen que implementar, pruébenlo y una vez que ya están seguros de lo que tiene que hacer ese algoritmo, recién lo transforman en una función. Ese sería el truquito para trabajar con funciones, ¿no? Es decir, primero conocer qué tengo que codificar y luego eso que tengo que codificar lo acomodo de manera un poco más genérica en una función. Siempre tomen ese camino. Entonces, vamos a comenzar. Dice, imprimir la mitad de los caracteres de la cadena. Desde el vamos, lo que tenemos que hacer es, vamos a crear una variable que se llame cadena y le vamos a pedir al usuario que ingrese por teclado, ¿no es cierto? Ingrese una frase.
ingrese una frase. Vamos a pedir al usuario que ingrese por teclado una frase. Desde el vamos, si no ingresa por teclado no podemos hacer nada, así que sí o sí eso tenemos que hacer. Ingresar por teclado una frase. La vamos a guardar dentro de la variable cadena. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya ingresó el usuario. El primer ítem nos está pidiendo que imprimamos la primera mitad de los caracteres de la cadena. Vamos a crear una variable que se llama longitud. Y esa variable longitud, fíjense que yo le voy a asignar, le voy a guardar allí adentro la longitud de la frase que ingresó el usuario. ¿Cómo yo podía saber eso? ¿De dónde? Y bueno, justamente recordemos que dentro de la clase string existe un método que me arroja la longitud de un texto, de una cadena de texto, ¿no? Que es length. Entonces, de allí decimos cadena, que es en donde va a estar guardado, ¿no es cierto?, el texto que ingresó el usuario, punto length. Fíjense, automáticamente allí está. Y con eso, ¿no es cierto?, ya sabemos cuál es la longitud que tiene el texto o la cadena de texto que ingresó el usuario. Para ir probando y viendo qué es lo que sucede, vamos con un document.write y imprimimos aquí longitud. Vamos a ver qué sucede. Vamos a probar todo esto que estamos haciendo. Entonces, esto me dice ingrese una frase. Ingrese una frase. Por ejemplo, ponemos como siempre, mi mamá me ama. Esta creo que es la primera frase que escribe un chico en la escuela, ¿no? Mi mamá me ama. Es la primera que seguramente todos escribimos alguna vez en la escuela. Mi mamá me ama. Acepta. Y tiene 14 caracteres. La longitud es 14 caracteres. Vamos con una más simple. La casa. O sea, allí tenemos 1, 2, 3 con el espacio en blanco. 5, 6, 7, 8. Bueno, dice, a ver si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 caracteres. Efectivamente, el programa es más inteligente que yo. Tiene 7 caracteres. Probamos otro. Por ejemplo, el arbolito. El arbolito. Y el arbolito tiene 11. ¿Ven? Entonces, está funcionando todo ok. Yo aquí ingreso una frase. Dentro de la variable longitud guardo la longitud que tiene la frase que ingresó. Con espacios incluido, ¿no? Recuerden que el espacio es un carácter dentro de la clase string. Bueno, entonces allí tenemos la longitud de la cadena de texto que ingresó. Y acá simplemente imprimo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Efectivamente está funcionando todo. Pero este aquí, que el problema me pide en el primer ítem que imprima la mitad de los caracteres de la cadena, ¿no? La mitad. Entonces, yo lo que voy a hacer es la longitud, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es acá en una variable que se llama let mitad. Voy a dividir esa longitud que acá anteriormente ya la tenía por 2. ¿Cierto? Entonces allí lo que hice fue, primero capturé y guardé aquí cuál es el largo de la cadena de texto que ingresó el usuario y luego lo que hago es divido por 2 esta longitud. Lo que voy a hacer para asegurarme que esté todo ok, voy a parsearlo a un entero porque si no después esto me puede dar flotante, así que para asegurarme de que esto es un entero, listo. Entonces fíjense que aquí si yo ahora imprimo que es lo que hay dentro de la variable mitad, seguramente me va a dar la mitad redondeada de lo que tiene la cadena de texto. A ver, lo corremos a esto y vemos, ¿no es cierto? Ingrese una frase, por ejemplo, la casa, y dice 3. Recordemos que la casa tenía creo que 7, ¿no? La casa, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el espacio en blanco. Efectivamente tiene 7 caracteres y la mitad sería 3 caracteres, ¿no? Bueno, entonces está funcionando todo ok.
longitud, ¿cierto? Con este método len. Mitad tenemos, ¿no es cierto?, la mitad de la longitud de esta. Y ahora lo que voy a hacer, ya que tengo la mitad de los caracteres, voy a recorrer con un ciclo for let i, ¿no es cierto?, igual a 0, y menor, ¿no es cierto?, a la mitad, punto y coma, y más. Incremento en 1. Acá se me cerró el for, lo vamos a cerrar acá para que quede bien. Ahora sí. Entonces, yo lo que voy a recorrer, todo el texto que tengo, voy a recorrer todo el texto que yo tengo, y voy a ir imprimiendo carácter por carácter todo el texto que el usuario ingrese, pero solamente hasta la mitad, hasta este valor. Entonces, ¿cómo yo imprimo, ¿no es cierto?, algo carácter por carácter? Para eso, justamente como les decía, existe, ¿no es cierto?, un método. Vamos con un document.write y vamos a ir imprimiendo solamente carácter por carácter. Es decir, cadena, que es donde está lo que ingresó el usuario, punto char add. Y allí le paso el índice, ¿no es cierto?, que va teniendo i en cada instante. Pero no va a imprimir su totalidad, sino va a imprimir hasta el valor que es la mitad, que en este caso sería, si fuese la casa, sería hasta 3 nada más. Entonces, veamos cómo funciona todo esto, para que se vea claro qué es lo que está pasando. Refrescamos acá. Ingreso una frase, por ejemplo, mi mamá me ama. Y vemos acá que solamente me imprimió mi mamá. Me dice que la mitad de 7, acá me quedó este 7 de acá, lo vamos a sacar para que no moleste. Si yo tuviese una sola palabra, sería más claro, se vería un poquito más claro todo esto, ¿no? Si yo tuviese una sola palabra, por ejemplo, mamá, ¿no es cierto? La mitad del texto mamá sería ma nada más. ¿Ven? Y ahí solamente me escribe ma. Si yo escribo, por ejemplo, matemática, me tendría que escribir cuánto tiene matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían los 5 primeros caracteres nada más. 1, 2, 3, 4 y 4. Y me escribe solamente matem. Solamente la mitad de los caracteres, ¿no? Entonces quiere decir que este sistema que creé aquí está funcionando ok. Bárbaro. Tengan en cuenta que allí estaría hecho solamente el primer ítem, pero hasta por ahí nada más, a la mitad. Porque lo que me pide acá es que implemente una función que haga eso. Yo hasta acá lo que tengo es, primero el usuario ingresa una frase. De esa frase que ingresó el usuario, en la línea 23, calculo cuál es la longitud de esa frase. En la línea 24 calculo la mitad, cuál es la mitad de esa frase. La redondeo para que no me quede valores colgados, ¿no? Porque hay frases que a lo mejor son impares, ¿no? Luego lo que hago es, con un ciclo for, recorro uno por uno los caracteres de la frase que ingresó el usuario y voy imprimiéndolos uno por uno, pero solamente hasta que el contador del ciclo for coincida con la mitad. Si el usuario ingresó 10 caracteres, solamente va a imprimir los 5 primeros. O sea que la magia de todo esto está acá en el for, que recorre e imprime solamente la mitad. El método que permite imprimir carácter por carácter es este método de string que se llama char add, que lo que hace es, le indico yo qué posición quiero que me imprima o qué carácter hay en tal posición de un string. Para eso me sirve este char add. ¿Tá? Bueno, hasta ahí está todo lindo, pero esto es una programación estructurada simple, ¿no? Imperativa, no es una función. Entonces yo tendría que implementar una función que yo le paso la cadena, y una vez que le paso la cadena tiene que hacer todo este cálculo que está acá.
Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a acá arriba, porque las funciones recuerden que se escriben antes de ejecutarlas, ¿no? Entonces escribimos function, imprimir mitad, vamos a llamarle así, imprimir mitad, y va a recibir como parámetro un texto, vamos a llamarle cadena a ese texto que va a recibir. Podría ser cualquier nombre, le llamamos cadena. Bien, adentro vamos a ver qué hace la función. Lo que va a hacer es lo siguiente. Primero que nada, va a calcular esto que está acá. ¿Cuál es la longitud? Ahí está. Va a calcular cuál es la longitud de esa cadena que recibió. Luego lo otro que tiene que hacer es calcular qué cosa. La mitad. Bien. Después, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Tiene que imprimir ahí está. Imprimiría, ¿no es cierto? Vamos a correr esto acá para que no quede pegado. Imprimiría, ¿no es cierto? Con el for, la mitad justamente. Entonces, esta función que hace, recibe un texto acá. Ese texto calcula su longitud, calcula la mitad de esa longitud y recorre carácter por carácter esa cadena y va imprimiendo cada uno de esos caracteres. Eso es lo que hace esta función. Entonces, fíjense, allí estaría la función, que es la primera que me pide el problema, imprimir la mitad, ¿no? Hasta acá todo bien, pero no la usé nunca la función. Simplemente lo que le está pidiendo el usuario corre este programa y lo único que va a hacer es le va a pedir una frase. Ahora vamos a utilizar la función. Entonces sería imprimir mitad. Y le pasamos lo que cargó acá por teclado el usuario, que se llama cadena. Bien. Entonces allí tendríamos, ¿no es cierto?, el punto A resuelto. A ver, vemos cómo funciona todo esto. Entonces imprimimos aquí matemática y está funcionando. Es decir, corro nuevamente la casa de Feli. La casa solamente, ¿ven? Y por último imprimimos, ¿no es cierto?, psicología. Sí. Bien, entonces hasta acá el usuario ingresa una cadena de texto y con la función imprimir mitad, que es la que creamos acá arriba, imprimimos solo la mitad de la cadena de carácter, o de la cadena de caracteres, mejor dicho, que ingresó el usuario. Bien, gente, hasta ahí, bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí sería el punto A. Ahí estaría resuelto el punto A. Bien, consulta hasta acá. ¿Entendieron? Ese sería el primer punto. Es medio rebuscado un poquito, pero bueno, es un poquito, no es tanto. Vamos rápidamente a hacer el punto B. Punto B, ¿no es cierto? Es más fácil el punto B. Mucho más fácil. Bueno, fíjense un detalle. El punto B que nos pide. El punto B dice imprimir el último carácter. Es decir, si yo imprimo, por ejemplo, a ver, voy a comentar esto para que no funcione la función esta, valga la redundancia. Si yo imprimo, por ejemplo, frase, ingrese una frase, ¿cuál sería el último carácter? La letra E. Olvidémonos del 2 puntos, ¿no? ¿Cuál sería el último carácter de ingrese una frase? La letra E. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, en este punto lo que me pide es que si yo ingreso mi mamá me ama, tengo que imprimir la letra A, que es la última letra, el último carácter de la palabra mi mamá me ama. Entonces, ¿cómo hago eso de encontrar el último carácter? Una forma, hay muchas formas, hay varias formas. Nosotros vimos, existía una forma sencilla, era transformar la cadena de texto en un arreglo. Esa sería la forma más intuitiva, ¿no? Es la más rápida. La otra sería utilizar el método charadd, que automáticamente me da, si yo conozco cuál es la última posición
de un texto. Entonces voy a esa última posición, imprimo el carácter que está en la última posición y chao. Esa sería otra forma. Vamos a utilizar, ya que conocemos el char add ahora, vamos a utilizar esa. Pero vamos a ver, como les decía, que también lo podríamos hacer con arreglo. O sea, hay varias formas, hay muchas formas, con ciclo for, con captura, hay infinidad de métodos, uno elige el que más les conviene. Vamos a ver, supónganse que acá ingresó el usuario, nos olvidamos de esta función porque ya no la usamos, esa fue para el punto A nada más. Acá ingresa el usuario la frase. ¿Cómo encuentro yo el último carácter de esa frase? Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia, vamos a averiguar cuál es la longitud de esa cadena que ingresó el usuario. Let longitud es igual a cadena punto punto length. Con esto, automáticamente en la variable longitud estoy guardando cuál es el largo de la cadena de texto. ¿Tá? Y el valor último, ¿no es cierto?, es de una cadena de texto, si contamos desde 0, es -1. Supónganse que yo tengo, por ejemplo, voy a imprimir acá, con un document.write, cadena. Acá lo que voy a hacer es, el usuario ingresa un texto, lo guardo dentro de la variable cadena, y finalmente lo que hago es imprimo, ¿no es cierto?, lo que el usuario ingresó. Y digo, acá con un texto, para que la palabra ingresada tiene, la palabra ingresada cadena, acá más también de vuelta, tiene, y acá le sumo longitud. Bueno, entonces de esta manera lo que yo estoy haciendo es ingreso un texto, le calculo cuál es la longitud e imprimo en un mensaje la palabra ingresada, que va a imprimir lo que ingresó el usuario, tiene tanto de largo, tantos caracteres. Bueno, ahí lo podemos probar a ver qué sucede. Entonces, por ejemplo, la mamá. La palabra ingresada, la mamá, tiene 7 caracteres. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el espacio en blanco. Ponemos otro. Matemática. La palabra ingresada matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 caracteres. Entonces está funcionando correctamente, ¿no? Es decir, yo ingreso una palabra y automáticamente lo que le estoy imprimiendo acá, ¿no es cierto?, es la palabra y a su vez cuál es el largo de esa palabra. Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en la palabra matemática que tiene 10 caracteres, la última letra de la palabra matemática es la letra A. Y la letra A está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, la última letra de matemática está en la posición 9. Es decir, de la cantidad de caracteres que tiene esa palabra, le resto 1. Probamos con otra cosa. Por ejemplo, perro. Palabra perro. La palabra ingresada perro tiene 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que el último carácter de la palabra perro es ¿cuánto? Es la letra O. Y la letra O está en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, la longitud de ese texto menos 1. Entonces, de esa manera, cuando yo necesite encontrar cuál es el último carácter ingresado, simplemente le digo
a JavaScript que se fije en el string que se ingresó o que está allí en análisis, que se fije en la posición máxima menos 1. Si la máxima es 5, sería en 4 y me fijo en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4 y allí tengo el último carácter. Entonces, tranquilamente, voy a borrar esto. Tranquilamente, acá el usuario ingresa un texto, calculo cuál es su longitud y allí podríamos decir que el último carácter, es igual, ¿cómo calculo el último carácter? Es lo que ingresó el usuario, cadena, punto, char, add, y le paso la posición que sería, ¿no es cierto?, longitud menos 1. Entonces, esta es la longitud máxima, le resto 1 y le digo que se fije a JavaScript, que se fije en la cadena ingresada en la posición longitud menos 1. Acá imprimo, ¿no es cierto?, último carácter y allí me tendría que estar mostrando el último. Vamos aquí. Corremos nuevamente esto. Ponemos perro. Tendría que mostrarme la letra O. Allí estaría mostrando la O. Vamos con otro ejemplo. Matemática. Y me tendría que estar mostrando la letra A. Y por ejemplo, por último, lápiz. La última letra sería la letra Z, que sería, ¿no es cierto?, 0, 1, 2, 3, 4 en la posición 4. Ahí está. Efectivamente, allí me estaría mostrando que el último carácter sería la letra Z. De esta manera, ¿no es cierto?, yo, fijándome cuál es la longitud, restándole 1, allí encuentro la posición del último carácter siempre de una cadena de texto que el usuario ingrese o que esté llegando, por ejemplo, desde una base de datos. Gente, hacemos un recreito de unos 5 o 7 minutitos y volvemos. Luego continuamos con este ejercicio. Bien, bueno, retomamos entonces. Hasta acá el ejercicio, el punto B, por lo menos lo habíamos resuelto de la manera, ¿no es cierto?, estructurada, ¿no? Es decir, cargábamos una variable auxiliar y luego que hacíamos es les calculábamos la longitud, le restábamos 1 y encontramos el último carácter. Pero la función no está definida. Esto no es la función que nos pide el problema. Entonces acá arriba, antes de empezar el programa, creamos una función que se llama function, que se va a llamar último carácter. Le pasamos como parámetro la cadena. Y esta función va a ser lo que hicimos allí en el desarrollo, ¿no? Vamos a calcular cuál es el último. Vamos a calcular cuál es el último carácter. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que hacemos es imprimimos el último carácter, una vez que calculamos cuál era el último. Entonces, allí tendríamos la función que imprime el último carácter. Entonces, primero que nada, ingresa el usuario una frase y luego lo que hacemos es llamamos a la función último carácter. Le pasamos como parámetro esa cadena que ingresó el usuario y san se acabó. Ahí estaría, ¿no es cierto? A ver cómo quedaría. Allí el último carácter en matemática sería la A, ¿no? Ahí está funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que quede un poco más bonito, podemos imprimir acá en el mensaje el último carácter ingresado. Ingresado es los puntos y allí estaría el último carácter
ingresado. Ya que estamos, también le hacemos un salto de línea, porque si no se va a quedar todo pegado con lo otro después. Entonces ponemos acá un salto de línea. Doble salto de línea, para que quede un poco más prolijo. Entonces allí quedaría un poco más elaborada nuestra función, ¿no? Es una frase, por ejemplo, la casita. La última letra de la casita es A, está todo bien. El último ingresado es una A. Ahí estaría. Entonces queda un poco más prolijo. Sí, sí, decime. Sabe que yo también hice esa función y no me estaría saliendo la impresión del último carácter. A ver. El último carácter, con char at, ¿esto estás utilizando vos o estás haciendo de otra manera? Charat, sí. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla para ver qué está sucediendo. A ver. Le damos el Está Cecilia, apareció. No, acá estuve siempre. No sé, mirá el video de ayer y vamos a ver si es cierto. Dale. No, ayer llegué tarde. Profe, me parece que ya encontré cuál es el problema. Ya lo encontré. Bueno. Se me duplicó Por las dudas. la función y capaz que por eso no me lo reconocía. No tengo idea qué es lo que me estás diciendo, pero si querés mostramos, si no, seguimos. No hay problema. Bueno, lo retrocedo y se lo muestro. Ahí Ok, está, Carlos. bueno. Así nos sirve a nosotros también como referencia a los otros chicos. Bien, ahí estamos viendo tu pantalla. Ingreso un texto. No te escuchamos, Carlos, pero bueno, si estás hablando... Perdón, sí. No, pensé que estaba leyendo usted. Bueno, hice la función imprimir último. Hice lo mismo que había hecho usted. Pero acá, en vez de poner otro parámetro en lo que estaba tratando de pensar lo de reversa, que me parece que eso es lo que no me permite llamar a la función. Ahora lo voy a... No funciona el reverse. En JavaScript no funciona. La única manera que te puede funcionar reverse es que transforme la cadena de texto en un arreglo, como lo hicimos ayer. Pero tenés que hacer ese paso previo de transformar todo en un arreglo. Y luego el arreglo nuevamente pasarlo a hacer texto. Así sería la única manera que tenés en donde podés utilizar ese método. Pero si no, te queda buscar el último y así como lo hicimos nosotros. No tenés una forma directa. Yo por allí me pasa muchas veces que me olvido, me confundo con Python y quiero comparar dos arreglos uno con otro y ver si son iguales. En Python se puede hacer eso. Acá no. Acá tenés que uno por uno los elementos chequear que sean iguales, ¿no? Hay cositas que son diferentes. Bueno, pero dentro de todo está bien planteado. Lo único que ese método no va nomás todavía acá. Era simplemente eso. Bueno. Nada, en teoría ahora ya funciona. Ok. Bueno, muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. Espero que le sirva a los otros chicos también. Vamos. Bueno, último carácter sería esto. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el punto B. Acá hay mitad cadena. Están funcionando los dos puntos ahora. Y lo que voy a hacer es en la función anterior, que era imprimir, agregar esos dos saltos de línea para que no se me amontone todo después. Bueno, voy a hacer el punto C. Ya si hacemos el punto C bien, pasamos la prueba. Dice, porque tenían los tres ejercicios que hay que hacer, el 60%. Imprimir en forma inversa. Imprimir en forma inversa. Entonces, tenemos que ingresar una cadena de texto
y imprimir todo al BR, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, nuevamente, hay varias formas de hacer eso, ¿no? Una forma, para mí, la que estoy acostumbrado a trabajar, es transformar la cadena de texto que uno escribe en un arreglo, dar vuelta al arreglo, porque el arreglo, el método, la clase write, tiene un método que permite hacer la reversa, como hacía el compañero recién hace un ratito. Pero tiene el método que permite dar vuelta al arreglo y te lo muestra de atrás para adelante. Entonces, esa sería una forma y convertir todo ese arreglo a un string nuevamente. Esa sería una forma, un método. Pero la idea del ejercicio es y pueden que consideren mal si lo hiciesen de esa manera, no creo, pero supónganse que son muy estrictos con el examen. Lo que apuntan es que uno conozca sobre la metodología o sobre los métodos particulares de la clase de string. Entonces ya estaríamos cruzándonos, haciendo como un crossover de clases. Vamos a arreglo, volvemos a string, de string a arreglo a string, es decir, estamos yendo de un lado para otro. Sería como una chanchada, una cosa medio densa trabajarlo de esa manera. No está mal, está bárbaro, porque a la hora de programar, cuando uno tiene un inconveniente, no importa si uno lo ata con alambre, el asunto es que el programa tiene que funcionar. Y muchas veces los sistemas grandes se solucionan de esa manera. Es decir, se busca la solución rápida para que dé el resultado y después se ve cómo se puede optimizar esa solución. Pero tengan en cuenta eso, no estaría mal si lo plantean como un arreglo, tampoco. De hecho, a mí lo primero que se me ocurre es hacer un arreglo, darlo vuelta y mostrarlo. Chao. Lo que vamos a hacer es, fíjense una cosa, dice, tenemos un texto que lo tenemos que literalmente darlo vuelta. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso de invertirlo? Vamos a la forma rápida. Supónganse, vamos a comentar todos estos otros, porque si no, mezclar y ya veo que después es para lío. Entonces, yo tengo un texto que se ingresa acá como cadena, ¿cierto? Vamos a transformarlo. La forma rápida sería con el arreglo. Yo tengo acá, voy a crear una variable que se llama arreglo. Y ese texto, arreglo invertido, vamos a llamar así a este arreglo, ¿no es cierto? Es igual a qué cosa? A lo que ingresó el usuario, cadena, punto, split, y comillas, comillas. De esta manera, yo automáticamente lo que estoy haciendo es transformando esa cadena de texto, ¿no es cierto? Primero que era, voy a aclarar un detalle, todavía no está invertido, pero lo que estoy haciendo hasta acá es esa cadena de texto que el usuario ingresó, yo lo estoy convirtiendo en un arreglo propiamente dicho. Lo voy a imprimir a esto para que vean qué cosa es lo que estoy diciendo, porque si no, estoy hablando de supositorios, nada más acá, nada que ver. Arreglo. Bueno, imprimo esto por pantalla para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Ingreso una frase. Mi mamá me ama. Fíjense. Todos los caracteres los separó por una coma JavaScript. Los convirtió en un arreglo, literalmente, y cada uno de los caracteres, inclusive el espacio en blanco, los separa por una coma. Eso es lo que hace este método split que puse aquí yo, ¿no? Los pasa todos en un objeto y los separa por coma y los convierte en un arreglo. Pero hasta acá no está incluido. Simplemente lo convierte en un arreglo. Eso es lo que hizo hasta acá. Si yo a este método le pongo punto reverse, ¿no es cierto? Si yo le pongo punto reverse, porque ya esto ya a partir de acá es un arreglo. Entonces,
como tal ya tiene el método que tienen los arreglos, que es dar vuelta. Entonces, si nos fijamos nuevamente, mi mamá me ama. Bueno, vamos de vuelta. Fíjense. Entonces, ahora sí, lo dio vuelta totalmente, ¿no? Fíjense, si lo leo de, como los turcos, ¿no es cierto? Lo leo de derecha para la izquierda. Mi mamá me ama. Estaría dado vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo amor, tiene que escribir Roma. ¿Está? Entonces, evidentemente, ahí encontré una forma de dar vuelta, pero hasta por ahí nomás, para un poquito, porque está bien, lo invertí, pero en realidad lo que invertí fue un arreglo, no fue un texto. Entonces, no me sirve tampoco esto como lo estoy haciendo así. Lo que puedo hacer yo, de cierta manera, es a través de un ciclo for, ¿no es cierto?, ir concatenando cada uno de estos elementos que tiene este arreglo nuevamente para reconstruir el string que originalmente se ingresó. O sea, dejo de que sea un arreglo con elementos sueltos, los uno a todos uno por uno y quedaría una cadena de texto nuevamente. Entonces, lo que yo puedo hacer es creo una variable auxiliar que se llame, ¿no es cierto?, texto, que originalmente no tiene nada, por eso le pongo comillas, comillas. Y ahora lo que voy a hacer es con un ciclo for, voy a recorrer cada uno de esos elementos que tiene, ¿no es cierto?, el arreglo invertido y lo voy a ir concatenando. Entonces creo un ciclo for, que sería let i, ¿no es cierto?, igual a 0. Let i igual a 0 y menor a arreglo invertido punto len y más. Entonces allí lo que estoy haciendo es voy a recorrer uno por uno los elementos que tiene el arreglo invertido y a través de este índice que es i voy a ir recorriéndolo. Entonces lo que voy a hacer es texto, fíjense, va a ser que es la variable esta auxiliar, es igual a qué cosa, a lo que valía texto, que no tiene nada, o inicialmente son comillas, ahí está vacío, ¿no es cierto? Eso, más lo que vaya apareciendo dentro de ese arreglo, que en este caso particular sería, ¿no es cierto?, arreglo invertido, posición i. Ayer hicimos algo parecido a esto. Entonces, dentro de ese arreglo invertido voy revisando qué es lo que hay uno por uno de esos elementos. Y fíjense que si yo ahora imprimo texto, me va a imprimir el arreglo ya concatenado como estaba inicialmente. Bueno, vamos ahora acá. Corremos nuevamente y ponemos acá. Mi mamá me ama, ¿no es cierto? Y fíjense que ahora sí, ya me aparece nuevamente el texto completamente invertido, ¿no? Ya no es un arreglo como antes. Es un texto común y corriente con los espacios y todo, ¿no? Corremos nuevamente. Por ejemplo, si escribimos Roma, me tiene que aparecer amor. Si escribimos, por ejemplo, luz, ayer habíamos visto algunos palíndromos, Neuquén, me escribe Neuquén nuevamente porque no importa cómo lo pongamos, siempre va a dar lo mismo. ¿Está? Entonces ahí estaría funcionando. Entonces la forma, una forma, existen varias maneras, incluso con char at también lo podría hacer, si lo quisiese hacer íntegramente con string, ¿no? Una forma sería esta, ¿no? Primero que nada, con esta instrucción, split y reverse, lo que hacemos es transformamos en un arreglo y le damos vuelta al arreglo. Luego lo que hacemos es, con esta variable auxiliar y un for, reconstruimos la cadena de texto y allí estaría, ¿no es cierto?, completamente invertido el texto como lo ingresó el usuario. Bien, ¿consultas?
Bueno, entonces, hasta acá, el punto C no está resuelto. Lo que tenemos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que simplemente esto es un script que está hecho de manera, ¿cómo le podría decir? De manera estructurada, no es en sí una función. Entonces tendríamos que escribir acá, en el listadito de funciones que estamos teniendo, función, ¿no es cierto? Invertir texto, que recibe como parámetro una cadena. Y allí, ¿qué va a hacer esta función? Bueno, va a hacer todo esto que escribimos acá. ¿No es cierto? Simplemente va a hacer todo eso que escribimos ahí. ¿Y qué va a devolver? Esta función va a imprimir, ¿no es cierto? No vamos a poner que devuelva nada. Vamos simplemente a ponerle que imprima directamente ya allí, dentro de la función, el texto que dio vuelta, ¿no? Y también ya ya que estamos en el baile, le pedimos que deje 2 líneas, 2 saltos de línea, porque si no va a quedar todo pegado. Bueno, entonces borro todo esto, que ya no me hace falta. Y acá en el punto C simplemente lo que voy a hacer es llamo a la función invertir texto y le paso cadena. ¿Ah? Invertir texto y le paso cadena. Entonces, primero el usuario ingresa la frase y llamo a la función invertir texto, pasándole esa cadena como parámetro, y tendría que estar funcionando esto, ¿no? Entonces, fíjense, cancelo esto, a ver, lo refresco. Sería ingreso una frase, por ejemplo, mi mamá me ama. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, invertido la frase tal y cual. Está funcionando todo ok. Por ejemplo, la pizzería de mi barrio. Y ahí quedó, ¿no es cierto? Es la verdad que es raro leer una palabra cuando está todo escrito al revés. Ahí estaría, ¿no es cierto?, impresa la frase totalmente al verso. Bueno, ahí estaría funcionando valga la redundancia, la función que creamos que invierte el texto que ingresamos. Excelente. Ya, y si hicimos estas 3 funciones, pasamos la prueba técnica. Vamos por la excelencia, vamos por el punto D. Imprimir cada carácter del string separado con un guión. Bien, gente, les dejo unos minutitos, les dejo unos 5 minutitos a ver si lo pueden plantear ustedes, a ver si lo pueden hacer al punto D. Es algo similar, podemos utilizar arreglo, si quieren usar arreglo, utilicen arreglo ustedes, no hay problema. Imprimir cada carácter del string, o sea, de lo que ingresa el usuario, separado con guión. Esa sería, ¿no es cierto? Pueden utilizar el chart add, o si no, este método chart add pueden utilizar, o si no, simplemente pueden convertir en un arreglo y concatenar todo el arreglo. No hay problema, como a ustedes les guste. Les doy unos minutitos para ver cómo pueden plantearlo. Bien, gente, ¿alguien lo pudo plantear? ¿Lo pudieron hacer? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sería el punto D. ¿Cierto? El punto D que tenemos que hacer. Tenemos que ingresar un texto y todas las palabras de ese texto tienen que quedar, ¿no es cierto?, concatenadas con un guioncito. Esa es la idea, ¿no?, de este ejemplo, ¿no? Supónganse que ustedes escriben mamá, lo que tiene que pasar es que si le aplican una función, tiene que escribir M-A-
dije A, guión, A, M, guión. Es decir, si ustedes escriben mamá, tendrían que devolverme el programita esto. Todo con los guiones. Y seguramente sería así, nunca va a ser perfecto. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que si yo escribo una frase, la tenga que separar a cada uno de los caracteres por el guión. Esa es la idea de este ejemplo, ¿no? Del punto D. Que dice aquí, imprimir cada carácter del string separado con un guión. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Primero lo vamos a plantear sin que sea una función, así de manera, ¿no es cierto?, manual. Después vamos a transformar, cuando ya estamos seguros del algoritmo, lo transformamos en una función. Esa es la idea, ¿no? Primero, a ver, estoy hablando bien, así porque si no, así me olvido de sacar el mute al micrófono y... Bien, el asunto es que, entonces, acá ingresé la cadena de texto. Luego lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, averiguar primero que nada cuántos caracteres tiene esa cadena de texto que el usuario ingresa, ¿no? Entonces, podríamos decir let longitud es igual a ¿qué cosa? A cadena punto length. Con esto, automáticamente yo estoy averiguando cuál es la longitud de caracteres que tiene la cadena de texto que ingresó el usuario. ¿Ah? Bien, ahí ya sé cuántas letras tiene el texto que ingresó el usuario. Ahora con un ciclo for, fíjense lo que vamos a hacer. Con un ciclo for, el for, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto? Con let i igual a 0, i menor a longitud, y más. Por eso es que averigüé la longitud, ¿no? Es decir, vamos a recorrer con este ciclo for cada uno de los caracteres que tiene esa frase que ingresó el usuario. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que recorre cada uno de esos caracteres, por ejemplo, en ingrese, sería recorre I, N, G, R, E, S, E. Por cada vuelta el for va viendo cada una de las letritas. Y lo que vamos a decirle al for es que cada vez que recorra cada una de esas letras, le pegue, o sea, le concatene un guión. Entonces decimos acá document.write. Vamos a decirle que imprima, ¿no es cierto?, lo que hay en esa posición que está recorriendo el for, sería, ¿no es cierto?, cadena.chartAt y más un guioncito. Con eso, automáticamente, ya me va a imprimir, ¿no es cierto?, toda la frase con el guión pegadito. Lo corremos a esto. Vemos cómo queda. Vemos, por ejemplo, mamá. Y vemos ahí que me quedó M-A-M-A-, ¿no es cierto? Y ponemos otra frase más larga, ¿no es cierto? Mi mamá me ama. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, todos los caracteres con pegaditos de guiones, ¿no? Incluso hasta los espacios en blanco tienen su guión correspondiente. ¿Tá? Entonces con esto estaría rápidamente concluido el punto B, D de dedo. Pero tengan en cuenta un problema. Acá hay un detalle importante, ¿no? Esto no es lo que pide el ítem, porque el ítem pide que sea una función. Así que vamos a crear una función que se llame, ¿no es cierto?, concatenar guión, o añadir guión, o pegar guión, qué sé yo, alguna forma así. Función agregar guión. Recibe como parámetro la letra cadena, ¿no? Y bueno, justo adentro de la función tiene que hacer literalmente todo esto. Cortamos. Tiene que hacer eso nada más.
Es decir, recibe una cadena de texto, verifica cuál es la longitud de esa cadena de texto, con un ciclo for recorre uno por uno los caracteres de esa cadena de texto y va imprimiendo y pegándole un guioncito a cada uno de esas letritas, ¿no? Entonces acá en el punto D podemos llamar a la función ahora que se llama, ¿no es cierto?, agregar guión. Y tendría que funcionar correctamente, ¿no? A ver. Por ejemplo, la pizzería de mi barrio. Entonces, si allí corro esto, quedaría efectivamente, sí, la pizzería de mi barrio. Quedó chiche bomba. ¿Está? Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, el punto D también elaborado. Lo que podríamos hacer, ya que venimos siendo prolijos, le voy a copiar, le voy a agregar dentro de la función también que me imprima dos saltos de línea, porque si no, después cuando habilite todas las funciones como es debido, me va a pegar todo, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Fíjense que allí quedó el punto de elabora. Bueno, creo que falta uno más. Con eso, punto E. Imprimir la cantidad de vocales almacenadas. Bueno, gente, les voy a dar unos minutitos nuevamente a ustedes para ver si lo pueden plantear. Es muy fácil. Tenemos, ¿no es cierto?, que recibimos una cadena de texto y tenemos que decir cuántas vocales están almacenadas. ¿Cuántas vocales? No sé si almacenadas, pero cuántas vocales tiene la palabra que ingresó el usuario. Le doy unos minutos y después lo hacemos todos juntos si no le salió. Bien, ¿alguien lo pudo plantear? Vamos a puntito D. Punto E. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? Ver cuántas vocales tiene la frase que ingresó el usuario, ¿no? Entonces, de cierta manera, decimos, ¿no es cierto?, que que acá ingrese una cadena de texto. Hasta ahí todo bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, verificar, chequear cada una de las ingresó esta frase que dice ingrese una frase. Él ingresó esto. Entonces vamos a revisar una por una. En realidad no nosotros. Vamos a decirle a JavaScript que revise uno por uno, ¿no es cierto?, los caracteres y donde encuentre una vocal, cuente. Acá tenemos una I, 1, G, R, 2, S, 3, espacio, 4, 5, 6, 7. Si el usuario hubiese ingresado esto, ¿no?, ingresa una frase, tendría, ¿no es cierto?, 7 vocales. Entonces el programa tendría que devolver la frase ingresada tiene 7 vocales. Entonces, ese sería, ¿no es cierto?, el procedimiento que tendríamos que a grandes rasgos hacer para que el programita nos indique tantas vocales ingresó el usuario. Entonces, lo que vamos a crear una variable auxiliar que se llame let cantidad de vocales igual a 0. Inicialmente no tiene ninguna. La variable esta lo que va a ir contando cuántas vocales hay. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora lo siguiente. Vamos a crear, si quieren esto lo pueden crear, no es necesario, ¿no es cierto? Pero con un ciclo for vamos a recorrer toda la cadena de texto que el usuario ingresó. Entonces for let i igual a 0 y menor a qué? A cadena punto length, a la longitud, ¿no es cierto? Y más. Bueno, ese sería el ciclo for. Allí lo que estoy haciendo es
recorro uno por uno, voy a recorrer uno por uno en cada vuelta los caracteres que tiene la cadena de texto que el usuario ingrese. Entonces, allí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, ¿no es cierto? Primero que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a capturar cada uno de esos caracteres, porque hasta acá estoy recorriéndolos nada más, pero todavía no estoy sabiendo por cada vuelta cuál es el carácter. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable auxiliar que se llame, ¿no es cierto?, carácter. Va a ser igual a qué cosa? A cadena punto char add y. Entonces lo que estamos haciendo acá, estamos diciendo que en cada vuelta vaya chequeando qué carácter hay y vaya guardando dentro de esta variable auxiliar que se llama carácter. Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Si carácter, ¿no es cierto? Si carácter, lo vamos a poner entre paréntesis porque esto no es Python. Si carácter es igual a la letra A o, como se ponía O, así con las dos barritas, o carácter es igual a la letra E, ¿cierto? O carácter es igual a la letra I, o carácter es igual a la letra O, valga la redundancia. Y por último tenemos O carácter es igual a la letra U. ¿Qué hacemos? Le decimos que se acumule, que vaya contando. Si encuentra una vocal, entonces le decimos que cuente. ¿Cómo contamos? Y con cantidad de vocales más, punto y coma. Listo. Allí, cada vez que voy a recorrer todos los caracteres, todas las letras que tiene el texto que ingresó el usuario. En cada vuelta del for voy a recorrer una por una las letras. Si encuentra que una letra es A, o es E, o es I, o es O, o es U, voy a acumular, voy a ir sumando en este contador, ¿no es cierto?, una unidad. Cuando ya termine de recorrer todas las vueltas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imprimir acá con un document.write el texto ingresado tiene dos puntos y allí le concateno, ¿cierto?, cantidad de vocales. Entonces de esa manera el punto y coma va afuera. No es necesario, pero recuerden que siempre es para hacer prolijo todo. Entonces allí lo que hago es, primero que nada ingreso el texto, creo una variable auxiliar que va a acumular la cantidad de vocales que va a tener el texto. Luego recorro cada una de los caracteres, de las letras que tiene el texto que el usuario ingresó y chequeo si hay alguna vocal en cada vuelta que da el for. Y a medida que encuentre una vocal en cada vuelta, si existe, va a ir acumulando en este contador que está aquí. Finalmente, cuando termino de dar todas las vueltas, imprimo un mensaje en donde dice que el texto ingresado tiene tantas vocales. En teoría esto tendría que funcionar. Vamos a ver si es cierto. Refrescamos esto aquí. Ingreso una frase, por ejemplo, mi mamá me ama. El texto ingresado tiene 6 vocales. Yo la verdad que no recuerdo a ver si tiene 6. Vamos a ver si es cierto. La casa. Bueno, la casa tiene, a ver, 1, 2, 3. 3A tiene, así que 3 vocales. Vamos bien. Por ejemplo, la pizzería. Esto tendría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 vocales. Con lo cual, evidentemente está funcionando el script. Ojo, ojo al piojo.
hasta aquí lo único que logramos es crear un script que cuente cuántas vocales tiene un texto que ingresa un usuario. Pero no es una función. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a crear una función cantidad vocales, por darle un nombre, ¿no? Recibe como parámetro una cadena de texto y adentro le vamos a hacer que haga todo esto. Entonces, acomodamos un poquito. Acá no hay problema con la indentación, ese problema JavaScript no tiene ese drama, por eso tiene las llaves, ¿no? Pero está bueno, digamos, que quede todo bien indentado, ¿no? Existe una forma automática que te lo indenta todo Visual Studio Code. Yo la verdad que no me acuerdo en este momento cuál era como el shortcut para que eso lo haga. Pero si no lo agarran con Tab, pintan y con Tab lo pueden acomodar. Entonces allí estaría creada la función que cuenta la cantidad de vocales que tiene ingreso el usuario. También le vamos a agregar, ya que estamos en el baile, un 2 saltos de línea para que no quede todo amontonado. No sé para qué, pero bueno. Acá lo que hacemos es borro ahora todo esto y llamo a la función cantidad vocales. Le paso cadena. ¿Ah? Entonces acá el usuario ingresa la frase, llamo a la función que hace esa función, valga la redundancia, y seguramente me va a imprimir. A ver, corremos nuevamente el programita. La vuelta de obligado. Y eso tiene 9 vocales. Está funcionando todo. Ponemos, por ejemplo, acá amor, que tiene solamente 2 vocales. A y O tiene 2 vocales. Entonces está funcionando. Ahora sí, tendríamos todas las funciones ya que nos pedía el problema. Podemos descomentar esto. Imprimir la mitad. Último carácter. Invertir texto. Agregar guión. Y ya estarían todas las funciones, ¿no? Ahora corremos esto. Ingresamos. Refresco acá. Pongo acá, ¿no es cierto? La clase de hoy está terminando. Bien. Entonces, escribo esta frase que dice la clase de hoy está terminando. Aceptar. Y vemos a ver qué pasó. La clase de hoy, ¿qué era qué cosa? La mitad del texto nada más. El último carácter ingresado es O. La frase al revés sería Ot namineret at. Yo, qué sé yo, parece en otro idioma, ¿no? Después, la clase de hoy está terminando. Está toda separada por un guión, como habíamos dicho. Y por último, el texto ingresado tiene 10 vocales. Bueno, gente, consultas hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, así que nos estaríamos encontrando nuevamente el próximo viernes. Profesor, ¿podría mostrar el código de de cantidad de vocales? Porque no me quedó algo trabado en PC. Ahí está. Esto que está así. Esto es lo que cree. La función sería eso, ¿no? Esta es la función. Sí, es una función por eso. Porque no me cuenta, parece que estoy viendo, me equivoqué algo. Bien. Lo que voy a hacer es, mira. Si no, te lo paso por el chat todo. Perfecto, gracias. Ahí está. Ahí te lo paso por el chat. Bueno, gente. Me despido hasta el próximo viernes. Ya estamos en hora, pues si no, después nos corre. Muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy. Y nos encontramos el próximo viernes. Ya seguimos con tema nuevo. Fíjense, voy a estar pasando guía nueva seguramente. Muchas gracias a todos por participar hoy.
Nos encontramos el viernes. Que anden muy bien. Que tengan una excelente noche.